Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de poder estudiar la palabra del Señor. Como lo habíamos dicho, estamos con una serie de temas con respecto al ministerio pastoral o las autoridades, como usted lo pueda ver también, y es sobre los principios y valores que deben de regir a aquellos que servimos como autoridades en esta tierra. Ahora nos corresponde el tema los consejeros del pastor. Estamos en la vida de Roboam, el sustituto de Salomón, quien al morir Salomón, pues toma el reinado, va a Siquem, donde está el pueblo esperando que haya un nuevo rey, y luego pues vemos el regreso en los primeros versículos del capítulo número 10 de Segunda de Crónicas, donde vemos que Jeroboam viene de Egipto, lo mandan a traer de Egipto, y se reúne para poder plantearle a Roboam toda la mala experiencia que el pueblo había tenido con Salomón acerca del el alto costo de los impuestos, la servidumbre que habían tenido hacia él, y ahora pues ellos quieren que le minimicen y le dicen te vamos a servir de buena voluntad. Entonces decíamos de que el buen pastor es aquel que sirve, que esté en una disposición y que sabe que viene a servir a los demás. Hoy vamos a estudiar este tema de los consejeros del pastor. Oremos al Señor para que Él nos hable por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra, que la tenemos escrita, Señor, para amonestarnos, para orientarnos, para edificarnos y hacer de nosotros los servidores que tú quieres que seamos. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, danos tu buena palabra, edifícanos en estos temas, Señor, edifica a los pastores, a los ministros, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, leamos del capítulo número 10 siempre de Segunda de las Crónicas, versículo número 6. Dice la escritura: entonces el rey Roboam, esto sucede después de los 3 días que él le ha pedido al pueblo para darle una respuesta. Ahora dice: entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, es decir, ancianos que habían servido a Salomón como consejeros, como personas que habían ayudado a Salomón. Aquí dice, habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Es decir, el pueblo le ha hecho una petición y él les ha prometido responderles en 3 días. Ahora él está pidiendo consejo a los ancianos de su padre, los que fueron ancianos de su padre, que estuvieron delante de él, para que le den una respuesta sabia para dárselas al pueblo. Dice acá, versículo 7, y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ellos te servirán siempre. Leamos más, el 8 dice: mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Es decir, su camada, sus compas, sus amigos, aquellos que habían crecido con él. A ellos les va a pedir consejo. Dice, y que estaban a su servicio, es decir, ahora le servían a él, sus amigos, sus consejeros. Y les dijo en el 9: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo
a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura, hasta el versículo número 11. Quiero, hermanos, señalar que todo buen líder, todo buen pastor, es aquel que se hace rodear de personas sabias. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y servir a una iglesia, servir al pueblo, servir a las personas no es cosa fácil. Es una cuestión bien difícil tratar con caracteres de las personas. Pero las personas, las ovejas, por eso es que la Biblia presenta la figura de ovejas, comparando las personas con ovejas, porque al igual que las ovejas, las personas tienen esas características de parte de Dios que les hacen personas sabias, personas que pueden escuchar, personas que pueden dialogar, personas que responden hacia las cosas buenas que pueden recibir de los demás y en lo personal o en lo particular de sus autoridades. Entonces, cuando hablamos de los consejeros del pastor, todo buen pastor es aquel que se debe de hacer rodear de personas sabias, personas con experiencias, personas que tengan temor a Dios, personas que amen el rebaño de Dios, que amen las ovejas, que tengan conocimiento bíblico y que puedan en un momento necesario orientar al pastor para poderle ayudar en el trabajo, en el buen desarrollo de una iglesia, de una denominación, de una misión o de cualquier grupo pequeño que la persona pueda estar ejerciendo su autoridad. Entonces, si no se toman, si no se pide consejo, si no hay personas idóneas, entonces será difícil para el pastor, para la autoridad, el poder desarrollarse y poder llevar a las personas a un buen fin. En el caso de la iglesia, nuestro propósito es instruir, edificar a las personas, llevarlas al conocimiento pleno de las escrituras, que ellos teman a Dios para que un día puedan ver su gloria y puedan estar en su presencia. Y que también en el desarrollo de sus vidas acá en la tierra, pues les vaya bien, puedan vivir con sus familias, tal vez no en un estado de felicidad como se va a gozar en la glorificación cuando ya estemos en la presencia del Señor, pero sí en el sentido de poder tomar decisiones sabias acá en la tierra. Entonces, ese es el objetivo de cada pastor. Entonces, para que el pastor pueda desarrollar bien su ministerio, debe de tener consejeros, nombrar consejeros. ¿Y quiénes deben de ser esas personas? Cuando hablamos de ancianos, no estamos hablando de personas de edad, pueden ser personas de edad, pero el término anciano tiene que ver más que todo con un llamamiento, con una vocación casi de ministerio. Los ancianos en la Biblia son ministros, son pastores que enseñan, que ejercen el ministerio de la palabra del Señor y a la vez ayudaban a los apóstoles a poder desarrollar la obra del Señor. Y en el caso de los reyes, se hacían rodear de ancianos, de consejeros, para que pudieran orientarles en aspectos tan importantes como era el trato con las personas, el buen desarrollo de las sociedades y todo el quehacer que había, hermano, dentro del pueblo de Israel. Ahora tenemos acá el caso, después de, ya lo mencioné, de 3 días, que él ha pedido para dar la respuesta a Israel. Roboam va a buscar a las personas. Yo a veces me pongo a pensar, a la luz de este versículo, ¿para qué buscar personas sabias si yo no soy sabio y no voy a querer recibir el consejo de ellos? O sea, es ilógico. Es ilógico. Es como cuando David manda a llamar a las personas que sabían que eran consejeros de él, que estaban allí, le preguntan de quién es mujer Betsabé. Y le dicen de Urías. La pregunta es, ¿para qué manda a preguntar si lo que él quiere es tener sexo con ella y lo que quiere es vivir con ella? Porque la ha visto bañándose, quizás semidesnuda, y ahora él está codiciándola y la ha mandado a traer. Entonces, ¿para qué preguntar si no va a aceptar el consejo de las personas y le dicen, mire, es casada, tienes que respetarla?
es mujer de tu siervo que anda en la guerra. Entonces, ¿para qué preguntar si no se va a tomar en cuenta el consejo? Eso le pasa a todas las personas que ejercen una autoridad, que muchas veces lo que quieren hacer es su propio capricho, su propio deseo, y aunque hayan personas sabias que pueden orientarle y ayudarle para poder salir adelante como autoridades, pues los escuchan nada más, pero no los toman en cuenta. Y eso es lo peor, que se hace nada más como una pantalla, como una apariencia. Vaya, voy a escuchar a estos solo para que vean que yo consulto con personas sabias, en el caso de Roboam, como para que el pueblo dijera, bueno, qué buen rey. Ha mandado a llamar a los ancianos, a los consejeros de Salomón, los que estaban delante de él, para tomar una decisión hacia lo que nos va a responder a nosotros. Pero todo era una pantalla. Es decir, en el corazón de este líder, Roboam, no había ni la más mínima intención de aceptar un consejo, de recibir la sabiduría de los ancianos para poder ejercer su liderazgo, ejercer su autoridad. En el caso de los pastores es igual. Los pastores muchas veces hablan, y se habla tanto del término de democracia dentro de la iglesia y dentro de todo el aspecto hasta político, pero muchas veces eso no existe. Lo que existe es el deseo de querer hacer la propia voluntad de uno, y no hay el deseo de que realmente las cosas se hagan bien. Entonces, fíjese cómo se da acá la situación. Le pregunta a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? O sea, él está preguntando, les dice, miren, ¿qué respuesta les doy? Como queriendo decir, vean, estoy pidiendo opinión, estoy pidiendo un consejo. Pero veamos lo que dice el versículo número 7. Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente. Oiga esto es importante, hermano. Se habla mucho de tanto de los derechos humanos, que el respeto a los derechos humanos, que el respeto a la humanidad, a la persona. Pero muchas veces, no solamente, hermano, se atropella todos estos principios y valores y estos derechos, porque las personas, como repito, están interesadas en ellas mismas. Entonces, acá le dicen, si te condujeres humanamente, es decir, si tuvieses humanidad. ¿Qué significa eso? Significa que la persona, en primer lugar, va a partir de la visión de que él es un humano, que es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y que todas sus acciones deben de ir enfocadas en el beneficio de esos humanos creados a imagen y semejanza de Dios. No va a haber la intención de atropellarlos, quitarles la vida, maltratarlos, ofenderlos, sino que humanamente se les va a tratar. Es decir, partiendo de que Él es un humano creado a imagen y semejanza de Dios, Él va a entender que las otras personas que son humanas también necesitan y merecen un respeto. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de respetar a las personas en todas las áreas de la vida como personas integrales. Personas que necesitan educación, salud, alimento, habitación, respeto a la vida. Es decir, todos los elementos que están enmarcados en lo que es la necesidad del ser humano. Y entonces, cuando le dicen estos ancianos, si tú te condujeres humanamente, es decir, partiendo de que tú eres un humano y actuares como humano, no como una persona, voy a decir, superdotada, fuera de este globo terráqueo, como una persona extraña. No, si te comportares como una persona humana, le dice, ese es el primer elemento, con este pueblo, o sea, si te comportares hacia ellos humanamente, le dice el versículo, la otra parte que sigue, y les agradares. Es decir, que tus acciones, lo que tú hagas, lo que yo haga como pastor, le están diciendo estos consejeros a este rey, lo que tú hagas les agrade a ellos.
A veces en verdad no se puede agradar a todas las personas. Siempre habrán personas que van a disentir de lo que yo diga, de lo que yo haga, pero ya es un problema muy aislado, muy personal de ellos. Pero el común denominador es que cuando las personas, si yo hago algo, como dijo Jesús, todo lo que vosotros queréis que la gente haga con ustedes, así haced con ellos. Es decir, que si yo les hago un bien, lo que yo voy a recibir de ellos es un bien. Siempre hay personas como un Judas que paga mal al Señor, lo vende, pero son casos aislados. El común denominador es que la persona que es atendida, es cuidada, es una persona que sabe valorizar a sus líderes, sabe valorizar a sus pastores, sabe valorizar el trabajo que ellos hacen, y entonces en base a eso ellos le sirven, le obedecen, lo aman, aman lo que ellos hacen porque les está agradando, o sea, se sienten agradados con lo que ellos hacen. Pero sigamos, y dice, y les hablares buenas palabras. Es decir, que lo que yo expreso hacia las personas tiene que ser expresiones de respeto, de valor, palabras de motivación, palabras de visión a ellos, palabras de motivación que les levanten el ánimo, palabras que les saquen a ellos de sus limitantes que ellos tienen por muchas veces la falta de conocimiento de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Ahí está el pastor con palabras que realmente le levanten el ánimo a ellos, les ayuden a ellos. Y aquí dice que les hables con palabras agradables, palabras buenas a ellos. Dice, ellos te servirán siempre. Fíjese todos los elementos que hemos leído ahí. En primer lugar, si te condujeres humanamente con ellos, respetando sus derechos humanos a cada persona, porque muchas veces estamos esperando que dentro de lo que son los gobiernos se respeten los derechos humanos, pero dentro de la iglesia también se irrespetan. Cuando nosotros como pastores no atendemos, no ayudamos en sus necesidades de las personas, podemos hacerlo. Y no es porque no haya dinero. Es decir, que a veces la persona piensa que yo no tengo dinero. Y el Señor no dijo que los que tenían dinero tenían que ayudar a los demás. El Señor dijo, si tú tienes 2 túnicas, dele una al que no tiene. Significa de que no necesitamos tener grandes cosas para poder ayudar, sino que si en lo poco podemos ayudar a una persona, si todo el conglomerado de la iglesia ayuda a otras personas, entonces se le puede ayudar en sus problemas. Pero si estamos esperando que otros lo hagan cuando nosotros no estamos cumpliendo nuestro rol, nuestra responsabilidad, también estamos fracasando y estamos fallando en el término de la justicia delante de los demás. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, y les hablares, dice, agradables, palabras agradables. Es decir, que la gente se sienta agradada y que las palabras buenas que yo le doy les agradan a ellos. Dice, ellos te servirán siempre. Es decir, habrá un trato muy especial para las personas. ¿Cuánto maltrato hay de parte de los pastores hacia las ovejas? Y más cuando las ovejas no les dan la plata que el pastor necesita, las maltratan, las ofenden. Y eso es muy peligroso porque no se debe de ver a las personas solamente como personas aportadoras de dinero, sino como personas que son muy valiosas. Me gusta cómo lo plantea en el libro de los Hechos, cuando el apóstol dice que hay que apacentar la grey del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Las ovejas, la iglesia vale la sangre de Cristo. No podemos verla como cualquier cosa, desecharla como cualquier cosa, menospreciar a las personas como cualquier cosa, porque valen la sangre de Cristo. Él ha pagado un alto precio por ellas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero todo parte de la consejería que nosotros recibamos. Si hay personas, aquí este rey está recibiendo consejo sabio, consejo de personas que estuvieron con Salomón. Probablemente en algún momento se lo dijeron a Salomón. Y Salomón hizo caso omiso de ellos, de sus palabras, de sus consejos. Ahora va a empezar un nuevo ciclo, otro rey, su hijo Roboam, y ellos quieren que tomen el consejo de ellos. Y por eso el tema es los consejeros del pastor, dependiendo quién los aconseje. Porque los ancianos, los consejeros, están para velar por la salud espiritual, doctrinal de la gente. La salud espiritual y doctrinal del ministro.
Y cuando hablo salud espiritual y doctrinal, me estoy refiriendo a todas las esferas: su familia, su hogar, su vida, su trato hacia las personas, su conocimiento de la palabra, su conocimiento de la doctrina, con quienes se relaciona. Todo eso está implícito en eso. Y para eso debe haber un grupo de ancianos, no que sean afines a él, como ya lo vamos a ver acá, porque eso es lo que más abunda: personas afines a él, que le van a decir todo lo que a él le agrada. ¿Y cuántos reinos hubo así? Que habían personas que eran consejeros de ellos, pero les decían lo que a ellos les agradaba, no lo que la palabra de Dios decía. Entonces eso destruye también la obra del Señor. Pero veamos acá, tienen que ser personas sabias, personas que saben el valor que las ovejas tienen y que saben que están allí para guardar y aconsejar al ministro para que haya un buen desarrollo de la iglesia del Señor, en las finanzas y en todo. Veamos acá, en la Biblia dice: ellos te servirán siempre. Versículo 8. Mas él, dejando el consejo que los ancianos le dieron, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Ojo con esto. Él deja el consejo de los ancianos con experiencia, que han visto el descalabro de Salomón, que vieron toda su depravación, que vieron todo su derroche de dinero, de finanzas y todo. Y ahora estos ancianos, están aconsejando a Roboam y le están diciendo: no hagas lo mismo, no lo hagas, trata bien al pueblo, sírveles, háblale bien, agrádales, trátalos humanamente, respeta sus derechos humanos. Pero él los ignora. Le dice: bueno, ya tengo la versión de ustedes, ahora voy a buscar la versión de los míos. Y qué tremendo es esto. Les repito, cuánto daño hace a los ministros el que los ancianos no velen por la iglesia, por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de la obra. Pueden ver que el ministro se está descalabrando, está haciendo locuras y no dicen absolutamente nada, no hacen absolutamente nada, sino que al contrario, como son de su camada, son los que le sirven a él, están al servicio de él. Todo consejero de un pastor, todo ministro, todo anciano debe de estar comprometido con el Señor, con los principios y valores de la palabra de Dios. Su servicio, su entrega, su obediencia debe estar sujeta a Dios. Pero acá dice que estos se habían criado con él y además estaban a su servicio. ¿Cómo le iban a responder cosa diferente a lo que él anhelaba, a lo que él quería, si ellos se beneficiaban de él, estaban a su servicio? Y entonces mire qué tremendo este desenlace. Dice que versículo número 9: y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, los que le servían, le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, más tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Note usted que, y usted lo puede ver más adelante, y lo vamos a estudiar, cómo él despreció el buen consejo, la sabiduría de los consejeros, de los ancianos que habían estado con su padre y que ahora están velando una vez más una segunda oportunidad para poder servir mejor al pueblo. Y ahora él la desprecia y va a escuchar el consejo de los jóvenes y va a hacer lo que los jóvenes que estaban a su servicio le han recomendado que haga. Va a maltratar al pueblo y eso va a ser una ruptura en el pueblo del Señor. O sea, va a afectar el pueblo del Señor. ¿Por qué causa? Porque cuando no hay sabiduría, sin conocimiento, el pueblo se desenfrena. Y entonces, si no hay una dirección sabia, si los consejeros
que orientan al pastor, que están para ayudarle, para velar por la salud y el bienestar de las ovejas, se unen al pastor, a sus criterios, a lo que ellos quieren hacer y no velan por la obra, esa obra corre el peligro, oiga bien, corre el peligro de ser fraccionada, de ser afectada. ¿Cuántas personas, hermanos, han tomado decisiones drásticas, decisiones difíciles? Porque muchas veces dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, las personas no toman las mejores decisiones y están viendo el descalabro y están viendo las situaciones negativas que se están dando, y a pesar de eso no escuchan consejo. Entonces eso es muy peligroso para la iglesia del Señor, es muy peligroso para cualquier movimiento político, llámese como sea. Si hay una autoridad y no hay consejeros sabios, si no hay personas sabias que orienten y ayuden para el buen desarrollo del quehacer de la iglesia o de lo que es la política, hermano, no funcionará. Entonces hay que tener cuidado con eso. Toda persona que está como autoridad tiene una responsabilidad de parte de Dios. Y Dios en su misericordia, en su sabiduría, deja personas que ya traen una trayectoria, experiencia, no voy a decir una mala trayectoria, sino una trayectoria de servicio, de dedicación, de entrega, de ver probablemente obstáculos, cómo se han vencido, se han superado, y ahora ellos quieren dar su opinión, su consejo para que se hagan bien las cosas. Amados hermanos, que Dios nos ayude para poder escuchar el consejo, poder ser guiados por el Espíritu de Dios, y que las iglesias y todos aquellos que están como pastores puedan rodearse de personas sabias, no personas que le dan dinero, la persona más adinerada, que son muchas veces a las que se pone por ancianos de las iglesias. Este tiene plata, hay que ponerlo por anciano. Pero qué sentimientos y valores va a tener él para poder cuidar la iglesia, poder ayudar a un ministro. No los tendrá. Pero un ministro y un anciano que cuida de la obra del Señor, que tiene conocimiento de la palabra, que ama la iglesia, que ama a las ovejas y que ama al pastor, serán siempre consejeros sabios que ayuden al buen desarrollo de la iglesia. Que Dios, hermanos, nos ayude para poder tomar en cuenta estos consejos. De igual manera, eso pasa en la familia. Si usted es una persona que busca consejo y quiere oír lo que usted quiere oír y no lo que la palabra de Dios dice, puede ser el mejor pastor el que le esté dando el consejo. Pero si usted ya está, ya agarró llave, como decimos, a lo que usted quiere hacer, será vano el consejo que le den 1 o 1000 pastores. Entonces el consejo se necesita en todas las áreas, en el trabajo, en la universidad, en la familia, donde sea. Todos esos jóvenes que se casan y nunca pidieron una consejería sabia para dar ese paso, fracasarán. Fracasarán. ¿Por qué? Porque el consejo Dios lo ha dejado para orientar, para que podamos poner bases sólidas en las cuales nosotros vamos a fundamentar nuestra vida. Que Dios les guarde, que Dios nos bendiga a todos. Oremos. Padre, gracias te damos, porque a la luz de tu palabra tú nos enseñas cuán importante es el que los ministros tengamos consejeros, personas, Señor, con buen corazón, amantes de lo bueno, personas sabias, personas respetuosas de tu palabra, personas que no estén al servicio de nosotros y que nos digan lo que nosotros queremos oír, sino personas que oyen el consejo de tu palabra, conocen con sabiduría tu palabra, y en base a ese conocimiento y sabiduría nos orientan para poder, Señor amado, hacer tu obra con la efectividad, con la llanza de tu Espíritu. Padre, bendice a esas personas que velan por tu iglesia, bendíceles, guárdales, úsales. Señor, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Bendice las congregaciones, bendice las iglesias, bendice las naciones, bendice, Señor, y ten misericordia de aquellos que están como autoridades. Revélate a sus vidas, conviértelos, para que puedan, Dios mío, aceptar el consejo sabio de aquellas personas que quieren el bienestar de los demás. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la iglesia, esta nación. En el nombre de Cristo, ayúdanos a todos. A ti sea el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre. Por Cristo Jesús, gracias.
Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Tenemos mucho que estudiar en esta palabra, en este libro segundo de las Crónicas. Las experiencias de estos reyes nos dejan mucha enseñanza para nosotros, los ministros y todo el pueblo en general. Así de que no se pierda ninguno de estos estudios, estas grabaciones, estos mensajes quedan grabados y están en el canal de YouTube, en el canal de su servidor, Retornando a las Escrituras. Usted se puede inscribir completamente gratis ahí. Suscríbase. Ya somos 160 suscriptores ya. Suscríbase y ahí pueden haber 1000, 10,000, lo que sea, los que quieran. Ahí hay 250, más de 250 mensajes que le pueden instruir en su vida, de diferentes pastores de acá en el país, de Estados Unidos, de México, para que usted aprenda más de la palabra del Señor y una variedad de temas. Así de que Dios me los bendiga, hermano, Dios los guarde y nos vemos en el próximo estudio de la palabra de nuestro Señor.